De 7 a 9. Ahora dicen. En Futurock. 8:38 dice el reloj, 15:01 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar con Federico Pinedo, ex senador por Juntos por el Cambio, abogado. Federico, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo les va? Muy bien. Ayer fuiste invitado al plenario de comisiones del Senado por la coparticipación en el traslado de la policía, así que vamos a empezar por hablar de eso. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, fue una reunión bastante técnica. Volví a mi vieja casa con mis colegas y compañeros y amigos, porque estuve con ellos 4 años. ¿Te tentaste de volver? No especialmente. Más o menos. No. Estoy en una vida privada en este momento, tratando de construir profesionalmente como abogado. Uh-huh. Pero te decía, una reunión técnica donde una parte era sobre plata, sobre cuánto era el monto, de cuánto costaba la policía, qué sé yo qué, y otra parte fue constitucional, en donde expusimos varios, y bueno, mi conclusión era que era muy evidente que una sola parte del acuerdo entre la nación y las provincias no puede cambiar la regla de juego a ninguna otra. Uh-huh. Porque eso es lo que dice la Corte Suprema y no se puede hacer. Así que me parece que actuó mal el gobierno, me parece un error, y me parece que tenía una oportunidad de buscar algún acuerdo, si había alguna diferencia de números que seguramente sea menor, no mayor, si es que existe. A lo mejor no existe ninguna diferencia, está todo bien, pero si lo hubiera habido, seguramente eso se podría haber conversado. Pero bueno, actuaron de esta manera, y el tema está en la Corte Suprema, que es la que lo va a resolver, como la mitad de las cosas que pasan en la Argentina, lamentablemente. Ahora, haber mandado este proyecto para que se debata en el Congreso, ¿no es también un modo de buscar consenso? No, porque el Congreso es parte del poder de la nación, y la nación no le puede quitar a las provincias lo que es de las provincias, no se lo puede quitar al presidente, que actúa por decretos, ni se lo puede quitar el Congreso, que actúa por leyes. Uh-huh. Es decir, las provincias son previas a la nación. Las provincias constituyeron la nación argentina. Entonces el poder nacional, que es un poder delegado por las provincias, no tiene facultades para quitarle a las provincias lo que es de ellas, que son sus impuestos. Uh-huh. Así que bueno, esta es la discusión. Es técnica, pero también es muy institucional, muy central del pacto de convivencia de los argentinos, ¿no? Que es la Constitución. Federico, hay en los últimos comunicados de Juntos por el Cambio, incluso en las declaraciones que el presidente hizo, en el escrito que el expresidente hizo en el Diario de la Nación el fin de semana pasado, en algunos casos deslizado más sutilmente y en otros mucho más literal, pero se habla de una falta de institucionalidad por un lado y de algo medio... deslizando que hubo fraude, pero también hablando de autoritarismo, ¿no? Ayer el senador nacional Esteban Bullrich habló de que claramente, así lo dijo, hubo un fraude muy grande en las PASO. ¿Qué opinas sobre esto? Yo no sé, no oí eso, nunca, nosotros nunca dijimos que hubo fraude en las PASO. ¿Lo querés escuchar? Bueno, si querés hacerme oír. Digo para compartir de qué estamos hablando, sí. Para que no sea que te lo cuente yo. Esteban Bullrich ayer en La Nación Más decía esto. Claramente, cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna. Paso de agosto con la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy grande. Bueno, pero con todo respeto, yo no me dedico a la política. Habrán aprendido ya, ¿no? Porque eran gobierno cuando les pasó. No, pero no esto. Solamente eso. Por supuesto que aprendimos, de hecho, en el cambio de resultados está demostrado que aprendimos. Creo que fue más o menos como nunca había oído eso. Uh-huh. Yo no considero que hubo fraude. Lo que creo es que hubo un repunte muy fuerte de Juntos por el Cambio en la primera vuelta, que llegó al 41% de los votos,
siendo el que ganó tenía el 48, lo que indica la paridad de las dos grandes fuerzas políticas que se conformaron en la Argentina, que creo que es un dato positivo para la Argentina porque te da previsibilidad, por un lado, porque cada uno sabe más o menos lo que las dos fuerzas van a hacer, cualquiera sabe, digo, o más o menos se puede acercar a pensar qué es lo que las fuerzas van a hacer, y porque cada uno de una fuerza sabe que puede hablar con los de la otra fuerza, con lo cual se puede arreglar la situación cuando hay una situación traumática para todos, que creo que es lo que estamos viviendo ahora. Así ¿Qué que, tal, Fede? pero no sé, ese análisis nunca lo vi en mi barrio, digamos. ¿Qué tal, Federico? Nico Fiorentino te saluda. Quiero agarrarme de esto, pero no para analizar lo que dijo Esteban Bullrich, sino me gustaría entender o discutir un poco con vos dónde está instalado hoy el debate público, porque... Sí, cómo no, me parece mucho más importante. Exactamente, porque, por ejemplo, tenemos desde la carta que publicó Mauricio Macri en Diario de la Nación, donde, digamos, confronta con el gobierno, lo representa, estas son las palabras, que hay que optar entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y la oscuridad, entre el Estado de Derecho y la jungla. Después tenemos un comunicado de Juntos por el Cambio de los bloques de diputados del día de ayer, donde compara el gobierno con la dictadura por la remoción de los jueces que hizo el Senado, no hizo por decreto, como dice el comunicado, pero bueno, es un detalle. La pregunta es, ¿cómo podemos tener un debate público político un poco más profundo si desde una fuerza política, en este caso Juntos por el Cambio, prácticamente se desconoce como una fuerza republicana, nada más y nada menos que al propio gobierno? Mira, pasa lo mismo al revés, lamentablemente. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dijo a unos diputados que estaban ausentes y estaban sentados en sus bancas. O Cristina Kirchner le dijo a Martín Lustó, ¿para qué sigue hablando usted si total va a votar en contra? No hable más, si vote y listo. Entonces, eso es destrucción institucional, eso lo puso muy mal a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y me parece que la verdad, el intercambio de agresiones me parece a mí que pasa a ser una anécdota, porque lo que estamos viviendo es una tragedia económica y social. Uh-huh. Ayer estábamos hablando con gente de la UCA. El cálculo de ellos es que en el segundo trimestre de este año se perdieron más cerca de 4 millones que de 3 millones de puestos de trabajo. Sí. Y estamos entrando a una situación inflacionaria alta, probablemente porque se están quedando sin dólares en el Banco Central, con 50% de pobreza. Entonces, 50% de pobreza es una cosa que la Argentina tuvo cuando salió de grandes crisis. Cuando salimos de la crisis del 2001-2002, cuando salimos de la hiperinflación del 89, salimos con 50% de pobreza. Pero entrar a una situación inflacionaria que genera más pobreza, como todo el mundo sabe, con 50% de pobreza es una tragedia. Entonces, la única preocupación que deberíamos tener, yo ayer me tomé el trabajo de ver un poco de televisión. Uh-huh. Me parece que la única preocupación que deberíamos tener es ver cómo generamos millones de puestos de trabajo. Y es muy difícil generar millones de puestos de trabajo, porque tenés que encontrar a gente que cree los trabajos, que tome a trabajadores. Eso se llama inversión, acá igual, en la China. Y entonces tenemos que hacer eso desesperadamente. Y en lugar de hacer eso... Y tenemos que parar la inflación. En materia inflacionaria, la Argentina está en un proceso de desesperación. O sea, va a llegar a fin de año como en el peor pronóstico, 32-33% de inflación, después de 53% del año pasado, sería una caída de 20% de inflación. Ojalá fuera eso, ojalá. Si pasa eso, yo voy y te doy un beso en cámara. No, que estamos en pandemia. Pero bueno, yo creo lamentablemente que no va a ser así. A mí me parece que cuando te quedas sin dólares, y la gente va a correr atrás del dólar, porque no puede quedarse en la moneda, porque la moneda se desvaloriza cada día, entonces eso es un proceso inflacionario muy alto. Lo que digo es que a ese bueno, análisis... yo tampoco estoy para hacer la peleita, yo te lo dejé en 30, vos lo dejaste en 40, toda esa cosa, ¿no? Uh-huh. Pero lo que digo es, así lo vemos así, con una enorme preocupación, y me parece que esto es
de la agresión mutua, qué sé yo, y de la discusión de no, qué sé yo, estamos bien. Ayer oí a varios políticos del oficialismo también decir, no, estamos bien, la inflación está bajando, qué sé yo, la gente es la culpable porque tiene una cosa cultural de ahorrar en dólares. Eso no va del iceberg, ¿viste? Y el iceberg está ahí y lo vamos a chocar si bailamos en el Titanic, ¿no? Sí. Me parece que, la verdad, hay que preocuparse de resolver el problema que es dramático, pero dramático. Yo no se me ocurre qué quiere decir 3,5 millones o 3,800,000 puestos de trabajo menos que hace un año. Es una catástrofe, ¿entendés? Entonces, veo que esta discusión política que hay es ridícula en un punto. Ahora, Federico, a ese análisis le falta, me parece a mí, podés coincidir o no, pero un componente clave, y es una pandemia que está destrozando la economía a nivel global. No es la Argentina una excepción. Bueno, la Argentina sí es una excepción, pero de vuelta, creo que no quiero jugar a que la culpa es del otro. Vos cuando tenés un problema tenés dos maneras de actuar. La primera es resolviendo el problema, por más doloroso que sea. Y la otra manera es haciéndote el distraído y tratando de pasar por el costado o negándolo o echándole la culpa a otro. Por más que le echen la culpa a otro, si te chocas el iceberg, te lo chocas. Entonces hay que evitar eso. Ahora, más allá de la discusión pandemia versus cuarentena, todas esas palabras, ¿no? Juegos de palabras. La realidad no se arregla con palabras. Pues si no, yo saco la palabra pandemia, saco la palabra cuarentena, pongo la palabra amor, y qué lindo, vamos a caminar por los prados, ¿viste? Pero no, flaco, hay un iceberg adelante. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es generar empleo desesperadamente y estabilizar la economía para poder crecer, porque es una tragedia si eso no pasa. Y no veo, es como que miro al gobierno y están como que no pasa nada. Yo, la verdad, ¿qué crees que te diga? Esta es mi sensación. Y Bueno, estoy hablando sin libreto, estoy hablando, ¿viste? No estoy haciendo, política de partido, véngame a votar a mí porque digo esto. Lo que digo es, flaco, pongámonos de acuerdo en que este es el problema. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el problema para poderlo resolver. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para resolver el problema? ¿Cómo se hace para generar empleos? ¿Peleando con el otro partido? ¿Sacando jueces? ¿Discutiendo de no sé qué? No. Federico, hablemos de... Es lo que le pasó al propio gobierno cuando tuvo que presentar el presupuesto. Guzmán decía algo parecido a lo mío, bajado 5 cambios, decía no, hay que tranquilizar la economía, no hay que aumentar los controles, bueno, un fenómeno. Y fue el presidente del Banco Central y dijo, flaco, yo no tengo más dólares, se me están acabando, así que o paro o chocamos la carecita. Bueno, y eso fue. Pero entonces, pongámonos a trabajar en eso. Digo yo, una sugerencia, ¿no? Nosotros le hicimos 4 propuestas al gobierno, Juntos por el Cambio. Hay que hacer 4 pactos para poder salir de la situación. Y bueno, y acá estamos. Ahora vamos a seguir trabajando en cómo salir de una crisis, pero sería buenísimo que sepamos que estamos entrando en una crisis o que ya entramos a una crisis y que tenemos que hacer lo necesario para salir. Bueno, en fin, no sé, lamento molestarlos con la vehemencia, pero no, por favor. Estoy hiper preocupado. Federico, me gustaría entrar hablando de esta idea del iceberg del que se habla poco. Me gustaría hablar de esto que informó ayer la interventora de la AFI, Cristina Camaño, que habló del hallazgo de material que indicaba que en el gobierno anterior habían espiado a los familiares de la tripulación del Ara San Juan. Hablamos con una familiar hace un ratito que nos decía que es una sospecha que tenían hace tiempo y que de hecho se presentaron a la justicia para denunciar esto. ¿Te preocupa? ¿Crees que hay que hacer un pronunciamiento al respecto? Sí, me preocupa. No sé si eso es así o no, porque acá esa es otra cosa que pasa en la Argentina, que al final todos es tanta la acusación
que no sabés de qué estamos hablando. Pero bueno, esto no es una acusación. ¿Cómo esto no? Es una acusación de la jefa de la AFI, me estás diciendo. Claro, pero quiero decir, esto es una documentación. Bueno, que hagan la denuncia. Bueno, ya dicen que ahí está la denuncia. A mí me parece que lo que tiene que haber es esclarecimiento de la justicia, evidentemente. Uh-huh. ¿Pediste explicaciones en algún momento por esto? No tengo ni idea del tema, la más remota idea. Uh-huh. No se me ocurría. ¿Cómo voy a pensar eso? Te pregunto por último sobre el impuesto por única vez, o llamémosle aporte por única vez, a las grandes riquezas o grandes fortunas del país. ¿Por qué no? Mira, todas las cosas que vos hagas dependen de cuáles son tus objetivos. Por lo que acabo de decir recién, el objetivo de la Argentina debería ser crear trabajo. Crear trabajo se traduce en generar una montaña de confianza y de inversiones en la Argentina. Si alguien cree que con el nivel de impuestos más alto del planeta, creo que nos gana una sola isla del África que no sé el nombre, ¿se va a solucionar algo aumentando impuestos? O si creen que se va a generar más empleo en la Argentina aumentando impuestos, a mí me parece una locura, la verdad, una locura. Porque además la plata que pueden recaudar de ahí se la van a evaporar en 5 minutos y al día siguiente tenemos menos trabajo, menos inversión y no tenemos la plata. Entonces, es increíble la situación. Pero por supuesto, si vos no ves cuál es el problema, si vos crees que la desocupación no es el problema, la gente que se quedó sin trabajo no es el problema, la necesidad de que haya inversiones para generar trabajo no es el problema, que la inflación no es el problema, que la inflación que va a generar más pobreza no es el problema, y vos crees que el problema es que tenés que ir a gastarte más plata en hacer 15 cuadras en La Plata, como vi que iba a hacer Kicillof, ayer vi el anuncio. Entonces, bueno, flaco, estamos muertos, ¿viste? Es porque te confundís de problema, entonces no lo podés resolver. Ese es el problema. Eso es lo que yo creo. Deberíamos estar desesperados tratando de construir confianza, inversión y trabajo. Es lo único que deberíamos hacer. Y todo lo que hagamos en contra de eso es negativo, lamentablemente. Vos podés sacar a gente que tiene cosas, se las podés sacar. Ahora, con eso no creas nuevas cosas, ni nuevos trabajos, ni nada. Acá lo que se trata es de crear trabajo que no existe. Crear algo que no existe. Eso se crea con confianza y con ganas de invertir en la Argentina. Y invertir en la Argentina no estoy diciendo que venga un flaco de Nueva York a comprar bonos. Estoy diciendo abrir el taller. Eso digo. Federico Pinedo, ex senador por Juntos por el Cambio, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. 5 minutos.